Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Agustina Espasandín. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Muchas gracias, Mauro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? La verdad, un placer enorme tenerte acá. La verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos y de tu libro que la verdad que recomiendo mucho, me encantó. De paso, le mando un saludo grande ahí a Sigilo, a Maxi, el editor. Que pase algo pronto, una novela, la verdad que recomiendo muchísimo. Así que bueno, nada, vamos a hablar un poquito de la novela. Primero, quería saber un poquito cómo nace. Leí por ahí que fue, o te escuché hablar, que nace a partir de un cuento. Es verdad, Gerona fue escuchaste un bien. cuento. Sí, yo estaba haciendo el proyectual de tesis en la UNA. Yo me recibí hace ya creo tres o 4 años, no me acuerdo exactamente, y estaba en la tutoría con Roque Larraqui. Me había tocado ni más ni menos. Y ya tenía casi todo hecho y durante la cursada, digamos, que siempre es 1 a 1. Empecé a escribir un cuento y resultó ser el más largo de todos y bueno, lo cerré en una versión que estaba bien, pero era provisoria y Roque ahí fue el primero que me dijo como, bueno, igual fíjate que acá hay un aliento más largo y lo mismo recibí también de una de mis jurados, que fue Andy Nachón. Ella Sí. me acuerdo que también me lo dijo, para que me lo dijo durante la defensa y después cuando me la crucé que le ponía contenta que eso saliera por separado y en una versión más extensa que en el conjunto de cuentos. Bueno, para que tuvieran yo el libro, la protagonista tiene 32 años, trabaja en el mundo audiovisual, ¿no? Tiene algo que ver con vos desde ese lugar, desde ese punto. Y junta un dinero, ¿no? Trabajando y de repente dice, bueno, voy a tomármelo como un tiempo sabático, ¿no? Eh, Sí. eh, y bueno, contá un poquito cómo fue la imagen disparadora. ¿De qué querías hablar? ¿O te surgió a raíz por ahí de una imagen, una temática? Sí, para ser honesta, yo creo que es muy hija de mi experiencia de lectura de la novela Luminosa, Nobleza Obliga, que era una novela que yo había intentado, a la que había intentado entrarle varias veces y no había podido, y en pandemia, un tiempo bastante idóneo para ese bodoque y para la propuesta, que es de mucha lentitud, entré como un caballo, fue como el momento ideal y fue una experiencia transformadora desde lo literario y desde lo personal también. Fue como, sí, una revelación, un antes y un después. Y supongo que en ese sentido también se podría decir que es hija de la pandemia porque hubo por ahí como se desnudó de una manera muy cruda y muy brutal la relación que tenemos con la productividad y con la organización del tiempo. Entonces, supongo que ese parate, esa reflexión casi involuntaria, también fueron como el terreno fértil para empezar a pensar un poco cómo sería la vida sin trabajo. Claro, está muy atravesado por el tema del ocio, ¿no? Y qué hacer Sí, con la bueno. vida. De hecho, bueno, va teniendo, por ejemplo, hay un balcón, ¿no? Que le da un poco de miedo, pero se la pasa grabando. Hay un vínculo con un sepulturero, hay un vínculo con otra chica, un vínculo bastante conflictivo, aparecen los documentales. Eh, ¿Cómo te fue llevando la historia? O sea, vos te fuiste armando una especie de escaleta, de orden. Sí, en la versión acotada, la del cuento, la mayoría de las líneas, digamos, narrativas ya estaban. Después, cuando me embarco en el proyecto de expansión, algunas aparecen y no estaban. Pero sí, yo trabajo mucho con escaleta. Yo tenía pegado papelitos en el balcón, en la ventana del balcón de mi casa, iba como ahí viendo la foto en perspectiva, iba como viendo qué estaba pasando en cada lugar y qué necesitaba cada zona. Eh, Igual lo de la escaleta es loco porque es algo muy del mundo del cine y yo en ese momento todavía no había empezado, o sea, cuando empiezo a escribir esta novela yo no trabajaba en cine. Y nada, fue como medio como una forma natural, por ahí como la necesidad de algo manual, a la par que, bueno, estar acá y acá. Y por ahí de ordenarte un Eh, poco, ¿no? Para la escritura. sí, sí, total. Y Agus, ¿en qué momento sentiste que habías encontrado la historia? Viste que a veces Yo uno creo que escribe y ahí hay como digamos, hay algo que por ahí decís, bueno, le falta algo, bueno, hay algo que dijiste, bueno, acá ya está, la encontré.
Yo creo que la historia la tenía cuando era la versión corta. Quizás lo que me pasó cuando la empecé a expandir es que surgió como la pregunta por el conflicto, como un poco como la pregunta literaria en general, ¿no? Como esto, para que algo funcione literariamente tiene que haber un conflicto Claro. estrictamente, hablando como dos fuerzas que se oponen, y bueno, pensar mucho en ese sentido. Y creo que después como que bajé un poco ese nivel de interrogante que puede ser un poco que te paralice, tanta meta pregunta en vez de bajar. Y cuando empecé a avanzar, creo que los conflictos o los vaivenes fueron como presentándose solos, sin que yo tuviera como una intención de antemano. Pero creo que fue en ese momento cuando pude escuchar que eso iba a avanzar solo, sin que yo se lo impusiera, sin que yo dijera, ah, tiene que pasar tal cosa en tal línea o tal cosa con... Es ahí donde empezó a caminar y yo empecé a decir, bueno, sí, hay una novela, se puede seguir. Y hay muchas esta partes reflexivas, ¿no? Es como que se va replanteando mucho tiempo, o sea, varias veces por su vida, ¿no? La vida que tenía antes, esto que decís vos, la productividad tan presente y bueno, y tener que cumplir, agradarle a los demás. ¿Es Sí. algo que vos querías trabajar en la historia? A ver, yo no creo mucho en el programa de antemano. Me Claro, por ahí te parece, fue llevando. sí, o sea, sí, sí, obviamente me parece muy rico que la literatura trabaje y tematice desde diferentes abordajes, inquietudes que una tiene, pero no creo mucho en el programa. Es decir, yo voy a trabajar con tal Claro. problema o con tal cuestión. Me gusta que aparezca de manera más incidental, como por accidente y por habitarlo, digamos, que sea el texto el que mande. Entonces, un poco en el sentido de las reflexiones en torno a la productividad, me parece que sí, que son orgánicas a los momentos en los que aparecen, como que surgen verdaderamente de ella. Y un poco así leyendo comentarios, me he encontrado con gente que siente que la cuestión del trabajo no fue suficientemente profundizada. Y obvio, como persona que lo escribió, me interesa mucho tomar esos comentarios. O sea, me parecen tan válidos y enriquecedores como los otros. Pero un poco por ahí lo que siento es que yo el trabajo lo trabajé como, no sé, la idea no era escribir del trabajo enunciadamente, sino en su versión negativa, por su falta. No sé, no sentí que hiciera falta explicar el capitalismo, me parece que hubiera sido como un poco como condescendiente con los lectores explicar por qué alguien tendría la intención de dejar de trabajar. Y de hecho no hay que explicar Eh, todo, ¿no? Está bueno que también complete el lector y claro. el análisis. Sí, y era esa, la intención era que apareciera, digamos, de manera orgánica y honesta lo que va sucediendo en la historia. Es que a medida que iba leyendo la novela, después os vuelvo a mostrar la que pasa algo pronto acá, lo recomiendo mucho el libro, gran novela. Yo también soy del mundo del teatro y yo cuando leía la novela la veía también muy teatral, ¿no? La protagonista como muy rica como para que haga su propio espectáculo, digamos, ¿no? Esta historia, llevarla al teatro. ¿En el momento lo pensaste? ¿Se te cruzó por la cabeza? No con el teatro, sí, sí me lo han dicho mucho en lo Sí, cinematográfico, como esta cosa de que va por escenas. Y sí. sí, de manera lúdica me parece como interesante, que sería interesante hacer el ejercicio por el mero hecho de hacerlo, de ver cómo se traduce una novela escrita en primera persona, tan atravesada por la impresión, cómo sería traducible al lenguaje cinematográfico, cómo se cuenta esa misma historia puramente a través de imágenes. ¿Tenés la idea por ahí de adaptarla a cine? No, o sea, como creo que en algún momento se lo comenté a algún director medio cercano que me gusta, Claro. pero no como una ambición, sino más como algo no resultadista, ¿no? Claro, una Como che, a ver qué inquietud, claro, pasa. claro. Sí, sí, Agus, me gustaría, puede ser que leas algún fragmento de la novela. sí, claro. Elegí uno Vale. que es del momento en el que ella descubre la terraza, Sí. que después ella se da cuenta que es del geriátrico.
Y bueno, elegí esa parte. Perfecto. Repté con codos y rodillas por el techo del vecino y me acerqué hasta el borde. Los árboles empiezan a tomar un color amarillento. Las ramas parecen secas, rígidas. Más acá y hacia allá, a la izquierda del balcón peligroso, también en el centro de la manzana, descubrí una terraza rectangular atravesada de punta a punta por alambres que oficiaban de sogas. Las filas, 11, estaban repletas de sábanas blancas perfectamente tendidas al sol. Nada más que sábanas, mayormente de una plaza. La vista era tan aséptica que pegaba la vuelta hasta volverla hermosa. Revelaba la prolijidad de los actos que la habían compuesto. Alguien había juntado solo ropa de cama para lavar. La había colgado toda junta y había sido económico en el modo de disponerlas. Detrás de esa mano y ese trabajo había paz, tuve la impresión, porque no había habido apuro ni necesidad ni deseo de estar en otro lado mientras se hacía. No puedo imaginar quién tiene tantas sábanas ni cuántas lavarropas o lavados se necesitan para reunir esa cantidad de juegos. El sol pegaba de lleno en las caras visibles de las telas. El reflejo y la plenitud del color eran totales. Pensé en filmarlo, en repetir exactamente el mismo procedimiento que con el balcón, un registro breve por día. No lo hice porque hubiesen sido dos formas de hacer lo mismo. Pero ¿por qué eso hubiera sido descartable? ¿Por qué la repetición en el hacer es inútil? Me quedé mirando el ondeo leve de las sábanas, el brillo sobre el blanco y pensé, ¿acaso mi archivo del balcón peligroso no se trata también de repetir? ¿De dónde viene ese imperativo que tiene que ver de nuevo y otra vez con los modos en que una decide capitalizar el tiempo? En todo caso, ¿no es verdadero este impulso de querer mirar y detenerme sobre lo mismo? ¿No es evidente que lo que hay detrás de ese impulso es una inquietud, incluso una urgencia mansa por responder a una pregunta que vuelve porque todavía no encuentra respuesta? ¿Y si acaso no hubiera nada, ninguna respuesta posible de ser dada ni encontrada? Si se revelara que no hay propósito ni fin, que no hay nada que decir o que lo que se dice es exactamente eso, nada, tal vez entonces sea eso lo que haya que aprender. Al fin y al cabo, mirar algo, dejando o no un registro, implica siempre perder lo mirado, y aprender a perder nunca es fácil. No, terrible, terrible. Me encantó, me encantó. Y la verdad que es un libro que subrayó un montón. Por ejemplo, hay un inicio que arranca ahora que el tiempo es todo mío. Y yo pensaba, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacen con él, no? Pensaba también la gente que por ahí se jubila. Y bueno, Bueno, ella piensa también claro, en esto, lo observa. claro, y ahora ¿qué hacemos con eso, no? Sí. ¿Cómo fue que decidiste que se llame Que pase algo pronto? Que es una frase que aparece, ¿no? En un momento. Sí, nos costó mucho con Maxi el encontrar el título. Y de pronto, de muchas opciones que fuimos barajando, lo propuso Maxi, obviamente desprendido de esta instalación artística que ella ve. Y ahí hubo como un acuerdo enseguida, como que dije, ah, sí, sí, es este. Y me gusta un poco porque es bastante afirmativo, contundente, al mismo tiempo está como un poco incompleto, tiene algo medio vago Quédalo y claro. también tiene algo como de que está empujado por el deseo, que me parece que es algo también que trabaja mucho la novela con su en su propia forma. Claro, es como ir en busca de algo, pero no sabemos qué, ¿no? Pero busca algo, Sí, ¿no? sí, Cuando hablabas exacto. de Maxi, le decimos a la gente que es Maxi Papandrea, que es el editor de Sí. Sigilo, por ahí para que la persona que no lo conozca. Para finalizar, Agus, bueno, ¿qué planes tenés? ¿Estás escribiendo algo nuevo? Estoy volviendo a la narrativa breve. Contenta con eso. Estoy recién mudada, así que estoy retomando de a poco y contenta con eso, como tranquila, yendo a ver qué hay. Es otra zona, otra cosa muy diferente, pero contenta con eso. Me parece que, por lo menos para mí, para escribir es importante que haya un desafío, si no es como que no tengo el motor o el impulso para llevarlo adelante y en ese sentido estoy contenta de las cosas que voy probando. Ah, impecable, impecable. Bueno, recomiendo nuevamente que pase algo pronto. Agustina de Pasandín, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias. A vos, Mauro, Un beso un gusto. grande. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.